capítulo 4.2, el problema del corte mínimo. Este es un problema que nos va a servir para probar que el algoritmo anterior encuentra la respuesta correcta. La idea es analizarlo con un problema dual, que sería, en vez de maximizar un flujo, lo que vamos a hacer es minimizar un corte, por así decirlo. Entonces vamos a ver que esa idea lo que va a permitir es que podamos garantizar que el algoritmo de for anterior, este algoritmo de for-Fulkerson, corta. Y cuando corta da lo correcto. Termina, y cuando termina nos da la respuesta correcta. Bueno, la entrada al problema es como antes. Es un grafo, unas capacidades, el inicio y el fin. Y lo que queremos encontrar es un subconjunto de los vértices, de tal manera que el inicio esté en este subconjunto, pero el final no esté en el subconjunto. Va a ser un corte ST, así lo vamos a llamar, que minimice las capacidades salientes del conjunto. O sea, tengo que minimizar esta cuenta, todas las capacidades de las aristas que salen de ese. No me interesan las aristas que están adentro. Fíjense, una tiene que estar adentro, la otra tiene que estar afuera, o sea, tiene que salir. Y las capacidades. Y tampoco me interesan las que entran, solo las que salen. En el dibujito acá se ve bien. La D, por ejemplo, que está entrando, no le estoy dando importancia. La T tampoco, solo le estoy dando importancia a la B del 4, a la A con 2 y a la A con 3. En este caso sería 9. Entonces, bueno, acá este U delta más S, que es la notación que venimos trabajando, lo que podemos decir que es las capacidades que salen de S. Entonces, ¿por qué se le dice que es dual? Bueno, lo que vale es este lema, que la demostración es una cuenta fácil de verificar. Es simplemente que si yo tengo un flujo entre S y T y un corte entre S y T, entonces siempre los valores de F, que recuerden que era la suma de lo que sale menos la suma de lo que entra, entonces esto es en S, el valor de F siempre es menor o igual a las capacidades salientes de S. ¿Está bien? Esto, fíjense que para todo, para cualquier F y para cualquier S. Entonces, cuando el F sea lo más grande posible y esto sea lo más chico posible, esta cuenta lo que me va a estar diciendo es que vale la igualdad, que es este corolario que tenemos acá. Entonces, vale la igualdad si solo si se satisfacen las dos cosas siguientes. Todos los ejes que salen de S valen igual a la capacidad. Y todos los ejes que entran a S tienen flujo cero. Entonces, para que el valor del flujo sea igual a la capacidad de S, donde el flujo es alguno y donde el corte es alguno, vale la igualdad si solo si se cumple lo siguiente. O sea, hay una relación entre ellos dos. Que todos los ejes que salen de S tengan flujo igual a capacidad y todos los ejes que entran a S tengan flujo cero. Entonces, con este corolario podemos garantizar que el algoritmo de for realmente termina. Y dice el teorema es que si tengo un flujo entre S y T óptimo, o sea que maximiza el flujo, eso es equivalente a decir a que no hay ningún camino F aumentado en el grafo residual. ¿Qué significaba eso? Que en el grafo residual, que se armaba con las aristas residuales, digamos, y los mismos vértices, no hay ningún camino que vaya entre S y T, que era justamente la condición del algoritmo para terminar.
Bueno, y entonces el teorema 25 dice básicamente que el problema max flow es equivalente al corte mínimo y dice que el valor máximo de un flujo entre S y T en un grafo con capacidades es igual a la capacidad mínima de un corte entre S y T. Entonces acá por ejemplo está dibujado, ¿se acuerdan el final del algoritmo? El flujo que devolvía el algoritmo, que era el grafo residual, era 9, el valor era 9, y acá si se fijan, si elegimos este S, que es el que está marcado acá, el corte mínimo va a dar 9 también, porque son todas, hay que sumar las que salen, que es las capacidades que salen, o sea, 3, 2 y 4, que es 9 también. Ok, fíjense, uno puede empezar a probar. Acá, por ejemplo, si yo agrego al corte, le agrego la D, o sea, hago que el corte incluya S, A, B, D, eso no me va a modificar el valor del corte mínimo. O sea que el mínimo se mantiene. Digo, no es única la elección de los nodos, puede ser que haya varias elecciones que me den el mismo valor, pero bueno, el algoritmo tira alguna. Entonces dice que el algoritmo puede ser modificado para devolverme aparte el corte mínimo. Bueno, y el lema respecto a la complejidad del algoritmo es que si uno elige U como el máximo de las capacidades, entonces el algoritmo corre en tiempo nm por U. Acá el problema con esto es que la capacidad no podemos controlar qué tipo de número es. Puede depender de n o de m, o puede ser exponencial en la cantidad de nodos o de aristas. Como que lo que dice este lema medio es que uno no puede predecir así en general cuál va a ser la complejidad del algoritmo. Entonces, bueno, por ejemplo acá nos dan un ejemplo que U es exponencial en la cantidad de dígitos de la entrada, por ejemplo. O sea, si tengo 4 nodos, puede ser, bueno, es exponencial. Esto que dice, esto es básicamente la cantidad de dígitos que se utilizan en la entrada. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, si es M, las capacidades, o sea, el U va a ser M, y se fijan cada vez que corro el algoritmo, el valor va creciendo en 1. Entonces, básicamente, ¿cuántas veces lo tengo que correr? Y bueno, M veces. ¿Y qué tan grande es M? No queda claro. Entonces, la complejidad de este algoritmo no es muy útil, digamos. Puede ser exponencial. O sea, en principio no es polinomial este algoritmo.